Muy buenas noches, queridos hermanos. Volvemos a encontrarnos por este medio y los invito a compartir un nuevo tema. Hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versículos del 21 al 23, que dice así. El título es Nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El tema que quiero compartirles hoy es señorío, falso o verdadero. Dice cuando empieza este mensaje o este texto que hemos compartido, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A ver, declarar el señorío de Cristo es fundamental, pero no es suficiente con solo decirlo, o sea, con solo pronunciarlo con nuestras palabras. ¿Cuánto nos cuesta a veces testificar sobre el señorío de Jesús en cada una de nuestras vidas de forma pública, públicamente? A ver, no debemos avergonzarnos de proclamar el mensaje, aunque algunos fijan o finjan ser cristianos. Si no lo hacemos, no seremos salvos. Y si no lo hacemos demostrando el señorío de Jesús en cada una de nuestras vidas, tampoco lo seremos. Sin embargo, por sí solo, como dije al principio, no es suficiente. Claramente se nos advierte a tomar el tema de proclamar, con seriedad, a comprometernos en anunciar un mensaje que no sea superficial, para cumplir simplemente con nuestra vida religiosa que podemos desarrollar si somos parte de una comunidad de fe. El compromiso tuyo y mío con el Dios de la vida, el compromiso tuyo y mío con el Señor Jesús, debe ser que cuando proclamemos el mensaje de Dios, no debe ser un mensaje light para acomodarnos a la persona que lo está escuchando. Debe ser un mensaje concreto, basado en la palabra de Dios y en lo que pide Dios de cada una de nuestras vidas. Un mensaje también que salga de dónde? De lo profundo del corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de todo el ser, habla de toda nuestra vida por completo. Entonces, un mensaje que sale del corazón es un mensaje que sale compenetrado de todo lo que somos cada uno de nosotros, del alma, de una vida comprometida y no solamente de pensamientos y de palabras que después con el tiempo se desvanecen, o sea, que se pierden en medio de donde cada uno de nosotros nos movemos. Sirviendo también en una comunidad, pero no simplemente como para cumplir una vida, como antes también lo dije, religiosa, entre comillas, donde simplemente si lo hacemos por eso, seguiremos pecando en nuestra vida personal y con aquellas personas que nos rodean. Dios quiere que nuestro servicio en la vida de una comunidad sea, como dije antes, un servicio que sea de corazón, una vida que sea comprometida con el señorío de Jesucristo. Y esto nos llevará
a dar un testimonio con nuestra vida de una plena, buena relación con nuestro Dios. Servir en una comunidad nos hace y nos da la posibilidad de recibir también la bendición de aquellas personas que Dios ha puesto junto a cada uno de nosotros en esa comunidad donde nosotros nos movemos. El mensaje de Dios debe ser un mensaje profundo y al mismo tiempo un mensaje liberador para aquellas personas que están alejadas de la presencia de Dios. Por eso es claro el Señor Jesús cuando dice acá, no todos o no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y no todo el que me dice Señor, por más que echarán fuera demonios, dice, profetizarán y demás cosas, eso no significa que la persona esté comprometida con el Dios de la vida. Es asombroso y es fundamental esta afirmación que hace Jesús en este pasaje ante quienes lo estaban escuchando. Porque lo dice claramente, que va a haber un juicio en el cual todos deberemos presentarnos, todos debemos comparecer ante la presencia de Dios para ser juzgados. Pero es un Dios que es un juez justo, el cual nos dirá en ese momento qué clase de vida hemos llevado diariamente con nuestra vida personal. Observemos que Jesús habla de personas con grandes logros espirituales, como lo dije antes, personas que profetizaron, personas que echaron fuera demonios, personas que realizaron muchos milagros. Sin embargo, ¿qué les dijo? Que en el momento del juicio final les dirá que no los conocen. Qué triste sería para cada uno de nuestras vidas que llegáramos delante de la presencia de Dios y dijera que no nos conoce. Creo que cada uno de nosotros debemos autoevaluarnos en nuestra vida cristiana diaria para saber de qué manera estamos sirviendo a Dios. Sin embargo, como dije recién, Él les dirá que no los conoce. ¿Y sabemos por qué? Porque más allá de las asombrosas que sean los prodigios que hayan realizado, sin una verdadera conexión, de comunión verdadera con Jesús, para Dios, todas esas cosas que hayan podido hacer no significarán nada. Nosotros también, quizás oraremos por personas quizás se sanarán, trataremos de acompañarlas y de servirlas, pero si lo hacemos simplemente para ser vistos, para crear en nosotros una popularidad que se termina, dice la palabra que de nada servirán. Debemos reflexionar también cuál es el objetivo principal de nuestra vida en este tiempo. Pensamos en que Dios nos está dando ahora la oportunidad de vivir claramente bajo el señorío de Cristo. Que el tiempo que ahora nos toca desarrollar con toda nuestra vida es un tiempo para no perder la salvación que Él nos ofrece y que Él nos regala por medio de su Hijo Jesucristo, que lo dio todo en la cruz por tu vida y la mía. Jesús no duda, como lo dije antes, en afirmar que los milagros que realizaron, pero que tampoco duda en afirmar que tampoco tuvieron una relación de amor y de comunión con Él. O sea, Jesús no duda en afirmar que hubo milagros, que hubo testimonios a través de las cosas que ellos realizaron, pero tampoco duda en afirmar que estas personas nunca tuvieron una verdadera relación personal de comunión con Él
y con el Padre Celestial. Por medio del amor de Dios a las almas necesitadas, Jesús y Dios bendijo a las personas que estos falsos profetas o estas personas que simulaban ser cristianos pudieron hacer para la vida de cada una de estas personas. Pero lo que sí, porque Dios utiliza inclusive a personas que no confiesan al Señor Jesús como su Señor y Salvador, a pesar de que con sus palabras intentan hacernos creer otra cosa, sin embargo Dios sigue bendiciendo, a pesar del testimonio claro que no es lo que lo lleva a cada uno de ellos servir fielmente al Señor, sino alimentar su propio ego. A pesar de eso, Dios sigue bendiciendo a aquellas personas que le necesitan. Si el predicar, por ejemplo, salvara a un ser humano, Judas no hubiera sido condenado, porque él formaba parte de los discípulos de Jesús. O sea, si simplemente por haber él sido partícipe de los discípulos que lo rodeaban al Maestro y al Salvador, entonces no hubiera sido condenado. Judas fue condenado porque su vida era una vida de falsedad delante del señorío de Jesucristo. Una vida que simplemente trataba de llenar su propio orgullo y su necesidad, pero que llegó a tal punto y que dice la palabra que por nuestros frutos vamos a ser conocidos, a traicionar a aquel que le había dado parte para que fuera con él uno de sus discípulos. Qué triste es esta frase que aparece también en el Evangelio, dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay una base de la salvación, que no es, como cuando lo dije al principio, solamente una confesión verbal, ni tampoco es simplemente obras espirituales, sino realmente aceptar a Jesús, que implica aceptar el señorío de Él y implica vivir de acuerdo con Él y ser reconocido en el final de los tiempos por el Salvador. Lo dije en varias predicaciones, en varios temas que hemos compartido. No basta simplemente proclamarlo verbalmente, que es fundamental que lo hagamos, sino que debe ir acompañado con una vida comprometida en amor y en verdadera comunión, donde Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Ser Señor también lo he dicho en otros mensajes. El Señor era el dueño absoluto de aquellos que inclusive se vendían como esclavos para que le sirvieran a ese amo. Jesús no vino a tratarnos como esclavos. Jesús inclusive en algún pasaje dice: ustedes son mis amigos. Pero esa amistad con el Señor Jesús implica obedecerle. Ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Conocer la verdad nos hace libres, pero debemos aprender bajo la verdad. Y la verdad es Jesús, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nuestra conexión con Jesús y con Dios debe ser por medio de la fe que Él nos da para creer que la salvación está al alcance de nuestras vidas. Conectados con Jesús, estamos seguros. Si no estamos conectados a Él, todos los milagros, todas las obras son vanas, son pasajeras. Vivimos en un mundo que realmente está separado de Dios, lo cual, al estar separado de Dios,
Nosotros sabemos a qué lleva a cada una de las personas que nos rodean si no han aceptado el mensaje. Los lleva a la perdición, porque por su propia voluntad no han decidido aceptar el señorío de Jesucristo. Pero por otro lado, así como es un tiempo donde mucha gente vive separada de Dios, también es un tiempo de oportunidades, de aprender a unirnos a Dios, de aprender a servirle como Él nos enseñó por medio de su Hijo, aprender a amarle porque Él te amó y me amó a mí primero. Qué hermoso tiempo de oportunidades, tiempo de poder aprender a vivir la verdadera fe, siendo conectados con el Dios de la vida. Termino con lo siguiente. Las personas que nombra Jesús no son personas simplemente que perdieron la salvación. Las personas que nombra Jesús dice que verdaderamente nunca le tuvieron a Él como su Señor. Por eso el que les dice, nunca os conocí. Qué triste que vivamos de esa manera junto a Él. Y que Él, llegado el momento, nos diga a cada uno de nosotros, te diga a vos y me diga a mí, nunca os conocí. Creo que lo mejor que nos puede llegar a pasar, hablando en una oportunidad con un joven que también sentía que Dios nunca lo iba a perdonar por las cosas que él había hecho con su vida personal, le comenté este texto, que creo que es lo más hermoso que nos puede pasar cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios, para que nos pase rápidamente la evaluación de lo que hemos hecho. Porque nuestra vida debe ser, como dije al principio, de un señorío que optemos, falso o verdadero. Si es falso, nunca fue señor de tu vida y de la mía. Si es verdadero, lo hemos incorporado desde lo profundo de nuestro corazón, como el dueño absoluto de todo lo que somos. Por eso lo mejor que nos puede llegar a pasar es este hermoso texto que encontramos también en la palabra de Dios. Que Dios te llame y me llame a mí delante de su presencia y nos diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Creo que debería ser para nosotros tan emocionante, tan gratificante y de recibirlo con tal gozo que Dios te diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Entra, vení, pasa delante de mi presencia. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche para reflejar el verdadero señorío de Jesucristo en y a través de tu vida y de la mía, para que muchas personas conozcan al Señor por medio de nuestro testimonio verbal, pero de un compromiso verdadero y fiel con el Dios de la vida. Los invito a orar para cerrar este momento que hemos podido compartir. Amado Dios, qué hermoso nuevamente poder estar hablando contigo. Tú eres el Dios que un día nos encontró. Un Dios que salió al encuentro
de cada una de nuestras vidas. Y tú nos ayudaste a que pudiéramos abrir nuestros ojos, nuestro corazón, delante de tu presencia, para poder reconocerte como el Señor, por medio de tu Hijo Jesús, y Salvador de cada una de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a transitar el día a día, seguramente con dificultades, seguramente con problemas, con tentaciones, con pruebas que se nos presenten delante de cada una de nuestras vidas, pero también con la seguridad que si vamos aferrados de tu mano, podremos sobrellevar todas aquellas cosas que quieran hacernos caer o derrotar. Contigo estamos más que seguros, porque dice que tu palabra, que contigo seremos más que vencedores. Gracias por tu gracia derramada sobre cada una de nuestras vidas también en este tiempo. Y gracias, Señor, por cuidarnos y acompañarnos en el día a día. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y que esta semana que transitemos sea aferrada al Dios que nunca nos deja solos. Amén.